Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre la question word what like, ¿sí? Entonces, el significado, la interpretación de esta question word what like es cómo, ¿sí? Entonces, este what like sirve para preguntar cómo, ¿bien? Entonces, para poder entender mejor esta no question word what con la combinación like, ¿sí? El significado es cómo, ¿verdad? Y ahora, como pueden ver ahí, no le he puesto junta la question word what like, sino puntos suspensivos en medio de esto, porque esta palabra like, ¿sí? Debe ir al final de la pregunta para que pueda tener esta interpretación de cómo. Bien, entonces es el tipo de información que debemos dar para una pregunta con what like, sin dar esta información, ¿sí? De cómo estuvo tal cosa, cómo salió tal cosa, cómo fue tal cosa. Entonces, la diferencia, ustedes también se preguntarán, y la question word how también pregunta acerca de cómo, ¿no? Por ejemplo, te dicen, how are you today? ¿No? ¿Cómo estás hoy? ¿No? Entonces me preguntan, ¿cómo? La question word what, how, ¿verdad? Entonces, la diferencia con esta question word how, que ya hemos visto anteriormente, es que la question word how no requiere tanto detalle, ¿sí? Es una respuesta más directa, pero esta question word what like requiere detalle. Entonces, esta es la diferencia con how, ¿sí? Esta question word what like requiere, vamos a ponerle aquí entre paréntesis, details, detalles, ¿sí? Es lo que requiere la question word what like. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para poderlo entender mejor. Bien, entonces pongo, como les he indicado, la question word what por delante y like vamos a poner al final. Bien, what, vamos a poner aquí, what was. Siempre seguido de la question word what tiene que venir el auxiliar, o en este caso yo estoy poniendo to be, ¿sí? En este caso este was viene a ser to be. Si es que no hay auxiliar, pues debe haber to be, ¿sí? ¿Cómo se elabora una pregunta? Comúnmente. La única diferencia es que por delante va a ir what y al final like. Pero después todo lo demás es como ya hemos aprendido a elaborar preguntas. Eso no cambia. What was the parade? Y like, ¿sí? Le ponemos al final. ¿Ven? Ahí tenemos what es la question word, ¿verdad? Y like, ¿verdad? Al final, para que pueda tener esta interpretación de cómo. What was the parade like? Y ¿no? Parade vendría a ser el sustantivo. Ese sustantivo lo puedo reemplazar por el subject pronoun o pronombre personal it. Es por eso que estoy utilizando el to be was. Es como decir what was it? What was the parade like? Bien. Entonces ahora tenemos que dar este tipo de información. Como hemos dicho, la question word what like requiere detalles, ¿sí? What was the parade like? ¿Cómo estuvo el corso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estuvo el corso? ¿Cómo estuvo la parada? ¿No? ¿Cómo estuvo? Hay que dar este tipo de información. ¿Y cómo estuvo? It was, o the parade was, como ustedes gusten. Yo lo estoy reemplazando por el pronombre personal it, a parade. It was noisy, but very fun. ¿Sí? Entonces, esta es la información que estoy dando a esta pregunta de cómo estuvo el corso en este caso. ¿Cómo estuvo el corso? ¿No? Por ejemplo, en mi ciudad celebramos el aniversario de nuestra ciudad, solemos celebrar ¿no? Con una parada, con un corso que es bastante, ¿no? Hay bastante música, bailarines y todo eso. Entonces, esa es la información que estoy dando a cómo estuvo este corso, esta parada. Estuvo ruidosa,
pero muy divertida, ¿sí? It was noisy but very fun. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para ver si nos ha quedado más claro. Bien. What. Ahora vamos a elaborar, como hemos dicho, like al final de la pregunta. Vamos a elegir el auxiliar del tiempo en el que deseamos realizar esta pregunta. Bien. What. Vamos a poner what is presente, ¿sí? Entonces este es el to be. Si no hay auxiliar hay to be, ¿verdad? Siempre uno de los dos tiene que haber. Voy a hacer presente, tiempo presente. What is your trip like? ¿Sí? ¿Cómo está tu viaje? ¿Sí? What is your trip like? Bien, tenemos la question word what por delante y like al final. Bien, what like? What is your trip like? ¿Cómo está tu viaje? ¿Sí? Damos esa información ahora. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Cómo va este viaje? Por ejemplo, o no, my trip, or the trip, or it is. No, my trip is so long. It's so long. But I'm enjoying. Yeah. But I'm enjoying. But I'm enjoying the view. ¿Sí? Entonces doy esta información. My trip is so long, but I'm enjoying the view. Bien. ¿Cómo está tu viaje? Mi viaje es bastante largo, ¿sí? Dice, pero estoy disfrutando la vista, ¿sí? Probablemente estaba viajando en bus y hay bastantes paisajes bonitos, lindos por ahí, entonces a pesar que el viaje está bastante largo, está disfrutando, ¿no?, de una hermosa vista, ¿bien? My trip is so long, but I'm enjoying the view. Bien, vamos a practicar una vez más las preguntas, es decir, la pronunciación, ¿sí? Vamos entonces, let's start. Let's practice the pronunciation. Number 1. What was the parade like? What was the parade like? It was noisy, but very fun. It was noisy, but very fun. Number 2. What is your trip like? What is your trip like? My trip is so long, but I'm enjoying the view. My trip is so long, but I'm enjoying the view. ¿Sí? Entonces la pregunta número 1, ¿cómo estuvo el corso? El corso estuvo ruidoso, pero muy divertido. Número 2, ¿cómo está tu viaje? Mi viaje es bastante largo, pero estoy disfrutando la vista, ¿sí? En todo caso, chicos, recuerden que esta question word what like siempre debe trabajar de esta forma, es decir, en la estructura gramatical para que pueda tener ese significado acerca de cómo. Y hemos indicado al inicio la diferencia con la question word how, es que esta question word what like requiere details, detalles, ¿sí? Cuando alguien nos hace una pregunta con how o cuando alguien nos hace una pregunta con what like. Cuando nos hace una pregunta con how es una respuesta más directa,
el significado es cómo, ¿verdad? Pero cuando nos realizan una pregunta con what like, es porque requieren detalle, ¿no? Quieren más información, más detalle. ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo eso? Bien. Sería todo por la clase del día de hoy. Recuerden, si les gustó la clase, de darnos likes, suscribirse a la página, compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.